El Señor es bueno, misericordioso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Hebreos capítulo 11, versículos de el 1 al 10, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, ¿qué significa Abel? ¿Qué significa Abel? Adoración. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc, ¿qué significa Enoc? ¿Qué significa Enoc? Comunión. Diga conmigo, comunión. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, ¿qué significa Noé? Ese es el significado del nombre, pero ¿qué significa la enseñanza? Servicio. Por la fe Noé, diga conmigo servicio. Diga conmigo adoración. Comunión. Servicio. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cierra sus ojos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que hoy sea nuestro maestro. Enséñanos, Espíritu Divino. Abre nuestro entendimiento, te lo rogamos, por favor. Tú tienes poder y estás dentro nuestro para mostrarnos lo que está en el corazón del Padre. Espíritu Santo, la promesa dice que tú tomarías del Padre y nos los harías saber. Ven y haznos saber tus deseos en esta noche. Sacia el alma sedienta. Trae paz al que está en angustia. Dale fuerzas al que esté cansado. Libera al que esté oprimido. Haz misericordia con aquel, Señor, que te busca sabiendo que no se merece sino tu castigo. Levanta al que está caído. Fortalece al que está, Señor, abatido. Sana al que está herido. Renueva al que está, Señor, destruido. Haz una obra poderosa en esta noche, y que tu palabra produzca en nosotros fruto. Te lo pido por favor, a ciento por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado, Dios te va a hablar. Yo no sé usted, pero cada vez que yo abro la Biblia, yo digo, Dios me va a hablar. Y desde que me propuse a escuchar a Dios cada vez que abriese su palabra, que es imposible decir que es la palabra de Dios y que Dios no te hable, ¿cierto? Esta Biblia le llamamos y le decimos que es la palabra de ¿quién? Entonces cada vez que usted la lea, sepa que Dios le está hablando. Lo que tiene que hacer es pedirle al Espíritu Santo que le permita entender que lo que está leyendo es para usted en el momento que lo necesita. Y Dios tiene ese poder para abrir su entendimiento y permitirle ver aquella palabra específica del corazón de Dios para tu corazón. Amén.
Bien, quiero que por favor vuelva conmigo al verso 8 del libro de Hebreos. El verso 8 del libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué tal si saltamos hasta Génesis para ver cómo es que pasó lo que pasó en la vida de Abraham? Génesis capítulo 12. Gloria al Señor. Vamos a poner esto como pisapapel aquí. Y a su nombre. El libro de Génesis nos relata la historia de todos los hombres que hemos estado estudiando a lo largo de esta enseñanza. Y Abraham no escapa de él. Y ya pronto le digo qué representa Abraham. Abel representa dígale que está a su lado, es adoración. Abel representa la adoración. Entonces, cuando nuestra fe se conecta con la gracia de Dios, la gracia es la expresión de amor de Dios hacia nosotros sin ningún tipo de expectativas. Dios expresa gracia y cuando lo hace está amando sin siquiera esperar que tú lo ames de vuelta. Simplemente te dice: te amo. No importa que tú pienses, te sigo amando. Pero definitivamente alguna respuesta va a venir de tu parte. ¿Sería rechazo o sería yo acepto tu amor? Cuando aceptamos el amor de Dios, le estamos diciendo a la gracia sí. Y la única forma de decirle sí a la gracia, sí a la misericordia y al amor eterno de Dios es a través de la fe. Es por fe que nos acercamos a Dios. Por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, por la fe se vive. El justo por la fe vivirá. Entonces vivimos por fe, andamos por fe y recibimos la obra salvífica de Dios. Es su poder salvador y sanador a nuestra por la fe. Esta fe es de fe de verdad. Dios espera que usted crea, porque al que cree, eso no es solamente un eslogan, es un versículo de la Biblia. Al que cree todo le es posible. Y yo creo lo que la Biblia dice que debo creer. De lo contrario, esta no es mi fe. Porque esta fe se basa en lo que este libro dice. Y este libro dice lo que tú y yo debemos creer y hacer. Este libro dice quiénes somos tú y yo. Somos hijos de Dios. Si la sangre nos ha limpiado de todo pecado, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sus brazos no se van a cerrar. Más vale que vengamos a Él, le pidamos que nos perdone, los limpie. Pero la gracia es el amor de Dios aún sin esperar nada a cambio. Y eso es verdadero amor. Verdadero amor. Amén. Abraham entonces está inmerso en una historia tremenda justo después que se acaba el colapso de la Torre de Babel, porque todo lo que el hombre levante para hacerse su propio nombre, Dios lo va a derribar. Amén. Entonces dijeron: hagámonos un nombre que seamos conocidos, y comenzaron a construir la torre, y Dios derribó aquella torre y trajo la confusión de las lenguas, y se esparcieron los grupos de personas que hablaban su propia lengua por toda la tierra, y así nacieron las naciones de la tierra. Ahora, los lingüistas actuales, usted sabe que la ciencia de los lingüistas es muy moderna, no es tan antigua como se piensa. Los lingüistas actuales, por el estudio de la fonética y todos los sonidos y todo el asunto, cómo ha avanzado eso, han determinado que realmente en algún momento de la historia humana hubo una sola lengua. Y han hecho todo un árbol genealógico. Yo tengo la gráfica cuando enseño sobre una familia, una nación, cómo pareciera que todo viene de allá, de Ur de los Caldeos, por allá mismo, por donde estaba Abraham. Y entonces estamos situados en el capítulo 11 del libro de Génesis, después de la caída de la Torre de Babel. Y quiero que lea conmigo la historia de Taré, papá de Abraham. Diga conmigo: Taré. Quiero que esté despierto. Amén. Porque Dios quiere decirle algo esta noche. Dígale que está a su lado: Dios te va a hablar.
Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Verso 30, ¿están ahí? Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿A qué tierra iban? Canaán. Quiero que preste atención a eso. Y vinieron hasta la tierra de Canaán. ¿Hasta qué tierra llegaron? Canaán. Y se quedó allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Mi madre. Bueno, no, ese lo ganó 950. Y murió Taré en Harán. ¿Dónde murió Taré? En Harán. Y vamos a darlo hasta ahí. Quiero que sepan que desde la caída de la Torre de Babel hasta el nacimiento de Abraham pasan 5 generaciones. 5 generaciones en donde todavía nadie sabía cómo se cosían las habas. Era un grupo de gente por una esquina, otro grupo de gente por otra esquina. La historia rabínica, es decir, lo que los rabinos traen como por tradición de qué fue lo que pasó, fue que se dividieron en 70 lenguas ahí en la Torre de Babel. 70 lenguas que aparecieron, 70 lenguas madres. Y de esas lenguas madres se ha ido ramificando este asunto en cada vez más y más dialectos. Al punto que en una sola isla de Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, donde todos los nativos de Papúa Nueva Guinea parecen cortados con la misma tijera. Usted va y cruza el río que está enfrente de esta calle y al otro lado hay otra tribu que habla otro idioma completamente distinto. Casos como eso no hay que irnos tan lejos. En Guatemala, por ejemplo, ¿cuántos dialectos hay en Guatemala? Más de 40 dialectos distintos. Es un terruño de Centroamérica. De una lengua nace otra y otra y otra. Como usted sabrá, nuestro castellano hermoso proviene de el arroz con pollo, del latín. Yo no me gradué de letra, yo me gradué de contabilidad. Pero sé que proviene del latín. Usted también, no tenga miedo de decirlo. Proviene del latín. Y las lenguas latinas no son una, son varias. Pero como usted sabrá, la lengua del latín es una lengua ladrona. Porque como se sentía carente de carácter, comenzó a robarle a la lengua griega, que era abundante en expresión, y le robaba terminologías una y otra vez. Pero entonces, así las lenguas aprenden a ser ladronas. El castellano aprendió a robar y robó del árabe. Y por eso usted todavía hasta el sol de hoy, para llamar a el reposadero de su cabeza, dice almohada. Es una expresión del árabe. ¿Está ahí? Dice alfombra, bajar, Alibaba. Bueno, por ahí va la cosa. Son lenguas que atrapan y que sacan. Y así ha sido siempre. El asunto es que las lenguas han traído una complejidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer, y de hacer discípulos a todas las naciones. Porque no es lo mismo evangelizar a un panameño en Panamá que a un argentino en Buenos Aires, hermano. Un argentino te dice, es que se formó que quilombo, che. Y te dice, ¿qué está hablando? Y está hablando castellano. Y quiero que entienda que Abraham está en esa circunstancia en donde no sabe qué están diciendo a su alrededor, y han pasado 5 generaciones. Multiplique 40 por 5, 4 por 5 es igual a eso mismo. Y ese número, súmelo un 0. Habían pasado esa cantidad de años, 200 años. Y en 200 años más o menos ya había tomado forma el asunto de que más vale que aprendamos la lengua que está en la casa de al lado, porque esos son los que saben hacer mejor pan que los que estamos acá. ¿Me está entendiendo? Se vieron en la necesidad de, para poder comerciar, tener que aprender las lenguas de aquellos que estaban cercanos a ellos. Y así es como se emprende el comercio mundial. Y Abraham era un comerciante. Y su padre también.
Y Taré dice: vámonos a Canaán. Y parecía que en Canaán había un conglomerado de naciones, de grupos tribales que habían convergido ahí y que estaban prosperando y que el lugar era bueno. Y la noticia había bajado hasta Ur de los Caldeos, una zona caliente. Y en Ur de los Caldeos a Taré se le ocurre que es mejor vámonos para Canaán a hacer negocios en la orilla del Negev. Vamos a hacer negocios ahí en el mar. Algo tiene que haber para nosotros para allá. Pero no sabemos qué fue lo que puso ese ardor en Taré. Es mi conjetura que fueron los negocios. ¿Cuántos saben que Abraham era un empresario de los buenos? Cosechaba cuando había sequía. Eso tiene que ser muy bueno, hermano. Y literalmente entonces emprenden el viaje para Canaán. Y lo primero que quiero decirles es que cuando usted decida hacer algo, hágalo. No se quede a mitad de camino. ¿Alguien está aquí? Dentro de poco tiempo, si todavía no nos hemos mudado, dentro de poco tiempo vamos a hacer 2 cultos los viernes. Y a su nombre. Oye, mire cuántas sillas quedan vacías. Todavía falta gente, yo sé que va a llegar más gente. Los mujeres tienen que estar pendientes ahí. Escúcheme esto: cuando usted emprende algo, decídase a terminarlo. Porque ¿para dónde iba Taré? ¿Para dónde iba Taré? Iba para Canaán. Y se quedó en el pueblo de Harán, en la ciudad de Harán. ¿Sabe dónde queda ubicado Harán? En el mapa antiguo pareciera que está ubicado en Irak. Se fue para Irak. Y allá habían tribus violentas. Y ahí estaba Taré. Y ahí Taré igual prosperó. Pero ahí se murió. Su corazón decía Canaán, pero sus ojos, su capacidad, su fe, solo llegó hasta Harán. Me parece gracioso que el nombre de la ciudad donde fue a parar Taré, papá de Abraham, llevaba justamente el nombre de uno de sus hijos. Algunos dicen que fue él quien la fundó y que dijo: mejor nos quedamos aquí. Como quiera que sea, el mensaje es: si Dios haz algo en tu corazón que te dice emprende, vamos, métale fuerzas. No se quede en el camino. Lo segundo, y ahora sí empiezo, diga número 1. Esa era la introducción. Número 1, porque yo no voy a predicar de Taré, yo voy a predicar de Abraham. Es que la gracia de Dios, estos papelitos me gustan, pero no lo dejes por ahí. Es que la gracia de Dios es lo que siempre te va a llamar. Amén. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Voy a hacer eso de nuevo. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Jesús le dijo a sus discípulos: no me escogiste a mí, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Y realmente Dios está deseoso de alcanzar a cada individuo sobre la faz de la tierra con el mensaje de vida. Y yo no sé si usted entiende el deseo de Dios por alcanzar las almas, pero a mí todavía me queda grande el pensamiento de que tanto Dios nos ama que dio a su propio Hijo. Aquí no hay nadie con semejante capacidad. Es más, aquí estaríamos dispuestos a poner pecho por nuestros hijos, pero no al revés, Señor. Aquí no hay nadie con semejante capacidad. Si es su hijo de sangre, si está conectado con usted, usted va a decir: venga, yo primero. Pero Dios dio a su único hijo, amor pleno, manifiesto, de tal forma que nadie puede negar que Dios nos ama. Y este amor está expresado, está claramente establecido. Lo que tiene que ser es proclamado. Amén. No sé si sabe para dónde voy, pero se lo dejo en claro. Usted ha sido llamado para proclamar el amor de Dios. Amén. Usted ha sido llamado a hacer notar que Dios ama a la humanidad.
No importa cuál sea el pecado, si es un homosexual, si es una lesbiana, si es una persona promiscua, el pecado es pecado. Si es un mentiroso, si es un jugador, si es una persona maltratadora, esa persona necesita escuchar que Dios le ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. Amén. Dios ya se acercó. Ya mandó, si va a aplaudir, hágalo con ganas. Dios ya se acercó y mandó a su Hijo. Él se acercaba a nosotros. Si usted, si está aquí, tiene a Jesús en su corazón, usted lo comprendió, usted se dio cuenta, algo está pasando, Dios se está acercando. Ven, Señor Jesús, llena mi corazón, perdona mi pecado. Usted tiene que saber que Dios ya se acercó a su vida. Bien, Dios se acercó a Abraham. Algunos dicen que Abraham, literalmente, porque eso es lo que la palabra enseña, pero algunos dicen que Abraham era un comerciante que fabricaba ídolos. O sea, no era solamente un comerciante, sino era uno de los que hacía negocio con la idolatría. Y Dios le habla. Dios le habla y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No hay tal cosa como una explicación clara en las Escrituras de cómo fue ese llamado de Dios para Abraham. Pero lo que quiero que sepa es que Dios sabe hablar. Amén. Señor. Yo no sé si yo conté esta historia aquí, pero se la voy a contar rapidito. Un musulmán, hijo de un imán, un sacerdote de una mezquita, una de las más grandes de Bombay, como 7,000 seguidores de ese imán, iban ahí a hacer oraciones en las afueras de Bombay. Y Siddiq era un muchacho estudioso del Corán y apasionado por el Corán, y había aprendido árabe y estaba listo para ir a la universidad, y era un muchacho muy inteligente, o lo es, porque está vivo, gracias a Dios. Y el joven Siddiq, apasionado, va y le pregunta a su papá, un imán ya anciano, y le dice: papá, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo estar seguro, papá, de que voy a ser salvo? ¿Cómo puedo estar completamente seguro que cuando llegue Alá va a decir: bienvenido, Siddiq, aquí están tus buenas obras, son más que tus malas, pasa? ¿Cómo voy a saberlo? Y el papá le tuvo que decir: hijo, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y la respuesta no favoreció al muchacho indagador, que estaba ansioso de tener una respuesta contundente. Claro, si haz la lista, lleva la cuenta. Él preguntó eso, el papá dice: nadie lo sabe. Si hago esto, nadie lo sabe. ¿Hay alguna buena obra que sea suficientemente pesada para ponerla en mi balanza de oro y ¡pum!, me tire las malas abajo, papá? No las hay. Nadie lo sabe. Un imán que no podía, un sacerdote musulmán que no podía darle seguridad a su hijo de su salvación. Siddiq se fue con esa interrogante para la ciudad de Bombay a estudiar en la mejor universidad de Bombay, y ahí, estando en la mejor universidad de Bombay, se encuentra con un misionerito, un muchacho como de 19 años, de esos que están listos para morirse ya si es necesario. Iba con un tratado y se le acerca y dice: hello, my friend. Y con un hindi maltrecho le dice: aquí hay algo que quiero compartir contigo. Siddiq agarra el papel, porque ya sabía, estaba entrenado de que iban a tratar de hacer eso. Lo tira en el piso, lo pisa y le dice: te vuelves a acercar a mí, te voy a golpear. Al día siguiente el gringo va de vuelta y dice: hello. Y agarra el papel, se lo mayuga y se le queda mirando y dice: la próxima vez te pego, lo tira al piso. La cuarta vez el americano le extiende el folleto, y antes que lo tire en el piso, quita la mano y le dice: por favor, no lo arrugues. Y ¡pum!, salió el puñete del indio. Le metió un golpazo, lo tiró al piso, quedó ahí golpeado, y cuando se iba a parar le dijo: no, perdón, lo siento mucho, pero Jesús te ama, solo quiero que lo tomes, perdóname, lo voy a dejar aquí. Y se fue. Él en su mente pensó: bueno, ya aquí no me voy a meter, no va a ser que me llamen policía y todo lo demás. Pero Siddiq tomó el tratado del piso, camino a la clase, leyó un par de porciones, lo agarró y lo botó en la basura. Pero lo que leyó fue suficiente para crear una interrogante en su corazón. Al día siguiente, la semana siguiente, el americano lo vio y dice: ¿le hablo o no le hablo? El indio lo mira: ven que te pego. Y ahí se le acerca, le dice: perdón, pero tengo que obedecer a Dios, me dice que te lo dé de vuelta. Le agarró y le arrancó el papel y le dice: la próxima te mato. Y se fue para su clase.
Esta vez se quedó con el tratado. Lo leyó. Después que lo leyó, lo agarró y lo dobló muy bien y lo escondió. Si me ven con esto, me matan mis amigos. Le dice a mi papá y me mata mi papá. Pero quedó con ese interrogante en su corazón de quién es ese Jesús. Él había escuchado de Isa, un profeta del tiempo bíblico que hacía sanidades, pero no sabía que era el Hijo de Dios. Jamás le pasaría por la mente a un musulmán creer que Dios puede tener un hijo. Y en esa circunstancia, Siddiq se va a su cama. Y a las 2 de la madrugada su cama comienza a temblar. Se para corriendo y sale de la habitación. Toca todas las puertas y le dice a los muchachos: está temblando, está temblando. Todo el mundo se asoma y le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No está pasando nada. Está temblando, acaba de temblar mi cama. No está pasando nada. Entonces Siddiq tuvo que regresar a su cama, se acuesta, se pone las sábanas, estaba temeroso, dice: ¿qué está pasándome? Se culpa del gringo. Y en su mente divagaba con los pensamientos, no sabía si dormir o pararse, estar de pie, pero lo venció el cansancio y como a las 4 de la madrugada siente nuevamente el temblor y se para rápidamente y dice: está temblando, está temblando. Y los amigos salen y lo golpean en la cabeza como cualquier amigo golpea a uno que se está haciendo pasar de vivo. Vete para la cama. Y lo mandaron a dormir. Siddiq entró totalmente aterrorizado de su experiencia, porque había sido real el temblor. Se mete a la cama, cierra los ojos y siente un escalofrío que él no sabe todavía describir. Cuando dice: tengo que abrir mis ojos y saber qué está pasando, abre sus ojos y ve una luz inmensa. Y en la luz enfrente de él había un hombre, como figura de hombre, que le habló con una voz fuerte y le dijo: Siddiq, en su lengua materna: yo soy Jesús y quiero presentarme a ti. Sal de esta habitación y ve a la casa del muchacho americano. Ahora usted se preguntará cómo Jesús lo manda por un lugar donde él no sabía dónde vivir. Pero Jesús todo lo sabe. Diga conmigo: Jesús todo lo sabe. Y si dijo un día de eso, después del puñete, había seguido al gringuito para saber dónde vivía, para tenerlo marcado. Si hay que matarlo, lo mandamos matar. Así que él sabía dónde vivía. Y Jesús también. A las 5 de la madrugada, antes que repuntara el sol en Bombay, India, salió ese indio, indiano, porque así se le dice el gentilicio, el indiano en su gilaba, en una pijama, totalmente corriendo, despavorido. Pasó calles y calles y calles hasta llegar a la casa de los misioneros. Tocó la puerta y no paraba de tocar. Los misioneros adentro tenían un tiempo de oración, porque Dios todo lo consta. Y estaba toda la gente orando, y cuando suena la puerta dice: ay, a la vida, llegó la policía. Bueno, no dijeron ay a la vida. Oh my God. Pum, 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 pum. Tocaba la puerta con más fervor y con más ansias. Y cuando aquel muchacho abre la puerta y dice: ¿le puedo ayudar? Dice: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y el misionero escuchó la voz y la reconoció. Y dijo: ese es. Habían estado orando por él. Se asoma a la puerta y le dice: ¿qué te pasó? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué fue lo que me diste en esa hoja? No hice nada. Nunca me dejaste hablar. Lo único que dije es que Él te ama. No me dejaste decir nada. Para el día que hablé me pegaste. ¿Qué me hiciste? Y comenzó a llorar. Siddiq cayó de rodillas ahí. Y los muchachos entendieron que Jesús le había hablado. Comenzaron a orar por él. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo el Señor? Y él responde y dije: sé que era Jesús, porque me dijo: soy Jesús. Los misioneros, ¿sabes que los misioneros cuando ven esas cosas, entonces comienzan a dudar? Oh, será el espíritu, será una cosa. Este parece yihadista. No, sus corazones se llenaron de convicción porque acababan de orar por él. Y en ese preciso momento, el muchacho dijo: me dijo que ustedes tienen un mensaje para mí. Ahora, una cosa es que yo se los diga y otra cosa es escucharlo de la boca de ese hombre. Y a mí me tocó escucharlo de sus labios. Me dijo que ustedes tienen un mensaje para mí. Dénmelo ya, por favor. Quiero saberlo, quiero entenderlo. Y le dijeron: Siddiq, yo no sé cuál sea tu expectativa del mensaje,
Pero esto es lo que nosotros sabemos que hemos venido a traer como mensaje. Jesús es el Hijo de Dios. Nació hace más de 2000 años de una mujer virgen llamada María. Caminó sobre esta tierra por 33 años sin pecado. Es el único mediador entre el Padre y nosotros. No hay otro camino para llegar al Padre que no sea a través de Él. Sino que Él puede limpiar toda tu maldad y hacer que tu entrada al cielo sea libre. Libre. Puedo entrar al cielo sin problema. Era la pregunta de su corazón cuando tenía 16 años. El Señor se la estaba respondiendo. Jesús le habló. ¿Cuántos saben que Jesús le habló? ¿Sabe cuántas iglesias ha plantado CD en Bombay y en la parte nórdica de la India? Más de 40 iglesias. Es un apóstol. Sus papás lo mandaron a matar. Lo desheredaron. Tuvo que esconderse. Fue a la Argentina y revolucionó el sur de la Argentina. Sanidades, milagros, señales, prodigios. Usted lo ve y usted no pinta que lo hace, pero es que Dios lo hace. Quiero que sepa que cuando Dios te va a llamar, te va a llamar. No te va a dejar tranquilo, Él te va a llamar. Dígame amén. Te va a llamar y donde quiera que tú estés, aun cuando rechaces, Él te va a llamar. Él te va a llamar. Mío eres tú. Yo te engendré y te puse nombre. Usted tiene un nombre que se lo puso su papá, pero hay un nombre que se lo puso el Padre eterno. Y ese día llegará cuando usted verá su verdadero nombre en una piedrecilla, porque al que venciere le daré un nombre nuevo. Dios te va a llamar. Y la razón por la cual Dios te llama hoy a servirlo es porque se ha acercado a ti, porque te ha extendido su misericordia. Diga conmigo número 2. Primero la gracia te llama, pero luego que la gracia nos alcanza y nos llama, entonces toca obedecer. Si hay alguien que quiere decir yo tengo fe, debe mostrar su obediencia. Su obediencia a Dios, por supuesto. Su obediencia a Dios. La primera obediencia que debemos darle a nuestro Señor es la obediencia a sus mandamientos. Diga conmigo, me toca obedecer. Lo que pasa es que Dios espera que nosotros creamos las cosas grandes que Él sabe que podemos hacer en Él. Pero Él también sabe que no vamos a poder lograrlo si no obedecemos en lo más básico, que es dejar atrás aquello que nos ancla.